Buenas tardes a todos, mi nombre es Patricia Rocío, soy alumna de cuarto año del profesorado de Biología del Instituto Superior número 10, Mateo Bosch, de la localidad del Besio. A continuación voy a presentar la investigación que realicé en el ciclo electivo 2020 en el taller de prácticas de investigación a cargo de la profesora Villalba Andrés. El tipo de investigación que se llevó a cabo es de carácter cuantitativo. Se utilizó una población de adolescentes y jóvenes entre 12 y 27 años de edad. Se realiza con los objetivos de identificar y conocer el tipo de sustancias psicoactivas que consumen estos adolescentes y jóvenes, con qué frecuencia lo hacen, los motivos, conocer los motivos del consumo, como así también conocer el rendimiento académico de estos usuarios, consumidores, y reconocer la importancia que tiene tomar medidas preventivas en cuanto a lo que es el consumo de sustancias psicoactivas. Para comenzar a desarrollar lo expuesto en el trabajo de investigación, tomo como referencia a Begoña Iglesias, quien afirma en su estudio sobre los adolescentes y el consumo de drogas que la adolescencia es una edad crítica para la formación de la persona, caracterizada por un desarrollo que compromete el nivel físico, emocional, social, académico. La búsqueda de la autonomía e identidad son elementos definitorios y propios de esta edad. Una edad que está asociada a la experimentación, las cuales pueden estar vinculadas al consumo de drogas. El consumo de drogas lícitas e ilícitas y sus consecuencias tanto físicas como emocionales representan un problema de salud pública en el contexto mundial. Es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud define a las drogas como toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce de algún modo una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central de los individuos consumidores y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. El efecto que causa el consumo de las diferentes sustancias psicoactivas en el sistema nervioso en general es nocivo. Por eso es importante tener noción acerca de cómo afecta a las funciones cognitivas de los adolescentes y los jóvenes, teniendo en cuenta también que los adolescentes se encuentran en etapas de cambios que van a estar marcados por el momento biológico de su neurodesarrollo, el cual dura 20 años. En la última década son numerosas las evidencias sobre los déficits neuropsicológicos de las personas que consumen sustancias psicoactivas. Los procesos de atención, memoria, habilidades psicomotoras, inhibición de respuesta, flexibilidad, toma de decisiones son los más afectados por el consumo crónico de estas diferentes sustancias. El cerebro de los adolescentes está en pleno desarrollo. Muchas estructuras, entre ellas, por ejemplo, la corteza prefrontal, es inmadura. Por eso es importante destacar que el consumo de drogas implica un daño considerable en procesos neuronales que tienen directa relación con la disminución de las capacidades de aprender, afectando el rendimiento académico de los adolescentes y de los jóvenes. Dentro de las drogas más consumidas por los argentinos tenemos la marihuana, que es la planta del cáñamo, que se la conoce por su nombre científico Cannabis sativa o Cannabis indica, y que por extensión se le denomina marihuana. Su ingrediente activo es el THC, tetrahidrocannabinol, que contiene componentes químicos que en su mayoría son tóxicos para el organismo y biológicamente activos, significa que altera alguna función normal de los organismos vivos. Es pertinente también saber que para que una sustancia sea psicoactiva necesita que a nivel de nuestro sistema nervioso haya algo que funcione de forma parecida a esta sustancia. Fue así que se descubre el sistema comúnmente llamado endocannabinoide. Tenemos sustancias en nuestro organismo que son muy parecidas al cannabis
y que en la adolescencia tienen su principal función. Los endocannabinoides son moduladores del crecimiento del sistema nervioso, lo que hacen es aumentar la neurogénesis, las conexiones, y actúa como un sistema modulador. Da cierto equilibrio y interviene en el neurodesarrollo. Cuando una persona adicta consume, le está dando dosis externa de lo que se necesita y genera cierto desequilibrio. Y como consecuencia se obtiene alteraciones en la concentración, la atención, la memoria, el desarrollo cognitivo, el lenguaje, el movimiento, la conducta. El cannabis interviene indirectamente sobre lo que es la producción de dopamina e interactúa con receptores específicos en lo que es la sinapsis. Entonces se expresan intensamente en el hipocampo y en el cerebelo, lo que explica que estas áreas se vean afectadas, que alteren las funciones asociadas al consumo de esta droga. Respecto a la cocaína, es un alcaloide que se extrae de las hojas de la coca y se conoce vulgarmente como merca. En realidad su denominación depende del grupo social. Tiene un aspecto a un polvo blanco y cristalino, se consume por vía oral, por inhalación o se inyecta. Es un estimulante del sistema nervioso central con efectos en el sistema simpático. Tiene efectos similares a los que produce la adrenalina. Aunque la hoja de la coca tenga 14 alcaloides y otras sustancias químicas, se demostró que los cambios fisiológicos y psicológicos son producidos por la presencia de la cocaína en sangre. Quienes consumen cocaína presentan sintomatología como por ejemplo excitación, hiperactividad, locuacidad, reducción de la fatiga. También puede producir sensación de euforia y de mayor fuerza muscular. La estimulación termina en lo que es la depresión. Esta droga lo que hace es bloquear el proceso normal de reciclaje de dopamina en la sinapsis. Dentro de los procesos normales de la comunicación de las neuronas, estas liberan dopamina dentro de lo que es la sinapsis, donde se unen los receptores de dopamina en las neuronas adyacentes. Normalmente una proteína especializada llamada transportadora de dopamina recicla la dopamina devolviéndola a la neurona. Cuando se consume cocaína, esta se adhiere a la proteína transportadora de dopamina y bloquea el proceso normal de reciclaje, resultándose una acumulación de dopamina en la sinapsis. Entonces, ahí empiezan a aparecer los efectos placenteros de la cocaína. Y por último, el alcohol es un líquido incoloro, de olor característico soluble tanto en agua como en grasa. Se caracteriza por ser una sustancia psicoactiva depresora del sistema nervioso central y con capacidad de causar dependencia. Este interfiere en lo que es el rendimiento académico. Una de las causas estaría relacionada con alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, en tareas de inhibición conductual, memoria de trabajo, flexibilidad conectiva. Son procesos que dependen del correcto funcionamiento ejecutivo. En referencia a las medidas de prevención, en este trabajo se aborda a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas desde la educación. En Argentina contamos con varios centros de rehabilitación y prevención. En lo que es provincia, contamos con el programa Lazos, que fue creado por el Ministerio de Educación de Santa Fe, quien tiene a la escuela como promotora de salud. Cuando la escuela puede alojar y construir sentidos, reconstruir el lazo social y hacer la vida más deseable, es promotora de salud. La escuela, en este caso, busca retribuir su rol específico, que es la enseñanza. El programa Lazo se propone espacios institucionales de participación y de intercambio de lo que es el análisis y la reflexión sobre la realidad social. Este programa, Abre Vida Lazos, tiene como objetivo promover la prevención y el abordaje integral de las problemáticas de violencia y consumo problemático de sustancias,
mediante el acompañamiento en la construcción y refuerzo del proyecto de vida. Este programa se orienta al fortalecimiento de la inclusión socioeducativa, a la igualdad, equidad de oportunidades y al pleno ejercicio de derechos. A nivel nacional contamos con un programa de prevención denominado Cedronar, el cual, como parte de su mirada y abordaje integral, propone fortalecer la presencia preventiva del Estado en lo que es el ámbito educativo. Además, también contamos con la Ley Nacional de Salud Mental, que es la Ley 26.657, la cual establece que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. En primera instancia se indica que un total de 198 personas respondieron a la encuesta. De ese total, la mayoría son mujeres, con edades que van desde los 14 a los 35, y aunque estos últimos son un número mínimo, la mayor parte de la población se ubican entre los 15 y los 26 años. Si hacemos una comparación entre estos resultados y los resultados que obtuvo la provincia de Santa Fe al realizar el mapeo en base a la encuesta nacional de Cedronar, se puede señalar que la población encuestada en nuestro caso es mucho menor en tamaño y en edad, ya que el Cedronar tiene una población entre 12 y 65 años de edad. Ante la consulta si se ha consumido o no sustancias psicoactivas, una mayoría contundente responde positivamente. Y entre estas sustancias consumidas, los usuarios responden que las mismas son alcohol, marihuana y combinación de alcohol, cannabis, alcohol y marihuana. Y que a la que más fácil acceso tienen es al alcohol. Entonces, ambas encuestas, tanto la del Cedronar como la que llevé a cabo, coinciden que la droga de mayor consumo es el alcohol. En el 2017, que se realizó la encuesta de Cedronar, el 81,3% de la población de la provincia de Santa Fe consumía alcohol, mientras que en el 2021, en la ciudad de San Javier, un 83,3% consume esta sustancia. En cuanto a los motivos de consumo, se puede observar que gran parte de los encuestados consume por pertenecer al grupo de pares. Variables de este tipo, como los niveles de rendimiento académico y en relación con el consumo de drogas, no fueron investigadas por el Cedronar. Para concluir con este trabajo de investigación, me parece pertinente mencionar que la problemática del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes y jóvenes es una problemática difundida entre ellos que se presenta desde edades muy tempranas y con sustancias psicoactivas como el alcohol, marihuana, cocaína. En base a estas apreciaciones, desde una mirada subjetiva, reflejada en los resultados que se pudo obtener desde la encuesta, puedo decir que el consumo de sustancias psicoactivas, de drogas, está muy naturalizado por el hecho de que el alcohol fue una de las sustancias más consumidas, ¿sí? En la encuesta que se realizó, el alcohol salió como una de las sustancias más consumidas, siendo que su venta está prohibida a menores de 18 años y estos adolescentes suelen ser menores de 18 años. En cuanto a los motivos del consumo, la mayoría de los encuestados manifiesta consumir por pertenecer al grupo. Y en esto se ve reflejado cómo la sociedad, cómo el punto de vista de la sociedad influye en lo que es la persona. En reflexiones finales de este trabajo puedo destacar lo que serían medidas preventivas que se asentarían
en lo que son centros de rehabilitación, tomar medidas preventivas en los centros escolares, con médicos, psicólogos, entonces en charlas para que los alumnos, estos adolescentes y jóvenes puedan comprender qué es lo que están consumiendo, los efectos que causan, trabajarlo desde las diferentes cátedras, por ejemplo, desde la biología, trabajar los efectos que tiene lo que es el neurodesarrollo, desde la química, trabajar los compuestos y derivados de las diferentes sustancias psicoactivas, desde las ciencias sociales, por ejemplo, cómo repercute esto en la sociedad, en las matemáticas y bioestadísticas, trabajar la cantidad de la población que se ve afectada por este tipo de sustancias. Sería una forma también de involucrar a los adultos, que se puedan establecer un diálogo entre adultos y adolescentes. Estamos en una sociedad en la que falta esa confianza, ese diálogo, el vínculo. De esta forma también lograríamos trabajar lo que es el respeto entre el grupo de par y no solo para con ellos, sino también para con los adultos y en la sociedad en sí. Para finalizar con esta presentación me despido con una frase del programa Abre Vida Lazos del Ministerio de Santa Fe que dice así: no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar.